Carlos, fiel oyente, tuvo una conversación con su criatura menor de edad que le preguntó por qué los pobres son pobres. A él, me decía en un mensaje de Telegram, se le ocurrió responder pues cosas variadas, pero más o menos que a veces en la vida pasan cosas. Dice que le pareció una respuesta muy mala, me dice así, literal, y que a ver si me animaba a introducir el asunto en un capítulo y dar una respuesta que igual, no sé, he entendido esta segunda parte, no me lo ha dicho así, pero que a lo mejor le sirva a él para responder a la criatura y tener sensación de haber quedado mejor como padre. Vaya de entrada un consejo, un comentario de trabajador social, Carlos. Lo que le has dicho seguro que está bien. No nos volvamos locas a estas alturas de la vida. No obstante, me ha resultado suficientemente estimulante como para coger el guante, recogerlo y grabar un capítulo. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es miércoles, vaya, llevo una semana, miércoles 19 de noviembre de 2025 y este es el capítulo 1583, creo que lo he dicho bien, de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y ya aviso que esta semana tendremos capítulo con Yagoba Álvarez Ereño, nuestro historiador de cabecera, porque claro, mañana se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco y pasado mañana, que es viernes, pues va a tocar conversación con Yagoba. A la semana siguiente hemos dejado bien grabadito y con un lacito un capítulo María y yo. Y a la siguiente, es decir, ya en el primer viernes de diciembre, se pasa por Bala Extra nuestro querido Fede Hatum desde Santa Mónica, en California. Siempre maravilla escucharle a Fede. Así que eso viene por delante para los próximos 3 viernes, que me he puesto las pilas y tengo los deberes hechos. Vamos con el capítulo de hoy. Bueno, la pregunta ya os la he dicho, al final la formula la criatura y ¿qué le vas a decir, no? ¿Por qué un pobre es un pobre? Voy a intentar perpetrar una respuesta un poco incómoda y, ¿por qué no decirlo? Creo que con un cierto deje marxista para que si a alguien le hacen esta pregunta incómoda, pues se lo pueda explicar a su hija o se lo pueda explicar a su hijo. ¿Qué responderías tú a tu hijo o a tu hija si un día te pregunta ¿por qué un pobre es un pobre? Vivimos bien, vivimos cómodos, pero ¿cómo explicarle esto sin que caigamos en tópicos? La cuestión, a mi modo de ver, tiene trampa, porque cuando un niño te lanza esta pregunta está pidiendo mucho más que datos. Te está preguntando cómo funciona el mundo, querido Carlos. Y yo, que también vivo en un sistema que me da privilegios, como tú, sé que la respuesta honesta no es bonita, ni es fácil, ni es individual. Así que hoy te voy a contar no lo que yo le dije a mi hijo, porque no me hizo esta pregunta, sino lo que le diría si me la hubiera hecho. Una respuesta sencilla para un niño, sí, pero sustentada en un análisis más profundo para los adultos, que también evidentemente sois la mayoría de quienes escucháis Bala Extra. Cuando un niño te pregunta por qué un pobre es un pobre, te está señalando algo que los adultos preferimos no mirar. Que vivimos en un sistema donde la desigualdad no es un accidente. La desigualdad es un mecanismo. No hay pobreza sin riqueza, no hay ricos sin pobres, ni pobres sin ricos. Y eso dicho así puede sonar duro, pero es que las buenas respuestas casi siempre lo son. Si yo tuviera que decirle a una criatura menor de edad ahora por qué un pobre es un pobre, le diría, mira cariño, hay personas que tienen menos dinero no porque sean peores personas, ni porque no trabajen, ni porque no quieran. Es porque vivimos en un mundo donde algunas personas ganan mucho gracias al trabajo de otras.
y quienes trabajan más duro no siempre son quienes ganan más. En nuestro mundo, el dinero no se reparte según el esfuerzo. En nuestro mundo el dinero se reparte en función de quién es el dueño de qué. Y una cosa que no podría dejar de decirle. En este mundo en el que vivimos, no todos parten del mismo punto de partida. Y tú, hijo o hija, tienes la suerte de tener un punto de partida muy concreto, el que tu familia te ha podido dar. Si fuéramos a una respuesta más adulta a la misma pregunta, desde una perspectiva claramente marxista, porque no sé cómo responder esto si no es desde ahí. Algunos me diréis, bueno, hombre, se puede responder desde muchos sitios, sin duda. Creo que qué hacer con las personas que viven en situación de pobreza tiene respuestas diversas y desde diversas ideologías. No creo que solo unas puedan responderlo. Pero quiero hacer este análisis desde esa perspectiva marxista. Y desde ahí la pobreza no es una desgracia individual, ni una suma de malas decisiones. Bueno, Pedro, pero es que sí que hay personas que individualmente tienen desgracias y suman malas decisiones. Lo sé, perfectamente consciente que soy, que llevo 36 casi años ya trabajando con todo tipo de personas, pero también con personas que se ven en estas situaciones. A mi modo de ver, y siguiendo con ese análisis marxista que a mí a partir del año 2008 me ha ayudado mucho a entender algunas cosas del mundo, aunque si te lo estás preguntando no sería defensor de un sistema soviético ni nada por el estilo, pero sí me ayuda a entender el mundo, que haya pobres, que exista la desigualdad, que exista la pobreza, es la consecuencia lógica de un sistema económico que está basado en la propiedad privada de los medios de producción. Más marxista que esto, no hay nada. Y diréis, bueno, pero es como muy básico. Sí, es como muy básico, pero es que siglo y medio después sigue vigente. Unos pocos poseen los medios de producción, fábricas, empresas, tierra, tecnología. La mayoría posee su fuerza de trabajo. Para vivir, esa mayoría tiene que vender esa fuerza de trabajo a quienes poseen lo otro, que son los medios de producción, en el lenguaje marxista. Y para que los dueños de esos medios obtengan beneficios, deben pagar a los trabajadores menos de lo que los trabajadores producen. Esto es una realidad y no hace falta ser marxista para explicarlo. Si los trabajadores cobran tanto como lo que producen, la empresa no gana dinero. Si tú montas un restaurante y al final tienes que pagar a los trabajadores más de lo que el restaurante te da, pues estás cerrando. Es así. Algunos de los que me escucháis, que sois freelance o autónomos, como decimos en España, diréis que entonces vosotros ¿qué sois? Bueno, lo vuestro es una normalidad en la fuerza del espacio temporal que merecería un programa en sí mismo. Porque a veces sois vuestros propios explotadores, a veces sois los que os generáis desigualdad y a veces simplemente habéis elegido una forma de relación laboral que es muy puñetera. Que da mucha libertad en muchos momentos, que si te va bien, pero que por lo general tiene mala recompensa, es muy esforzada, los salarios se basan a veces en cotizar lo menos posible, con lo cual tu pensión cuando te jubilas es una porquería, y o has tirado de medios privados o has cotizado bien, lo que a veces es muy difícil, depende de los márgenes que te queden, o la cosa se pone chunga. Pero bueno, ya digo, no es un capítulo sobre los autónomos. Vamos a dejar esto para otro momento. Ni sobre los autónomos, ni sobre las micropymes. El hecho de que el trabajador reciba menos de lo que produce es la clave. Porque eso es lo que Marx llamaba la plusvalía, el corazón del análisis marxista, la razón estructural por la que existe la pobreza. Y sí, estás descubriendo que estoy hablando de personas que trabajando son pobres, las veo cada día en mi vida. En este marco la pobreza no aparece porque alguien no se esforzó, porque esas personas van a trabajar cada día. Aparece porque el sistema necesita que una gran parte de la población esté siempre en una posición vulnerable para que el engranaje funcione. No hay capitalismo sin desigualdad,
No hay riqueza sin cierta dosis de explotación y no hay explotación posible que no genere pobreza. Por eso cuando un niño pregunta ¿por qué un pobre es pobre?, la respuesta real no puede ser moralizante, tiene que ser estructural. Lo que ocurre, y esto es importante, es que yo no hablaría nunca de culpa, ni para el pobre, ni para quien vive cómodo, acusando poco menos que a los que disponen, ¿sabes? Porque hasta ahora estoy dando esa respuesta, marxista 100%. Pero es un poco maniqueo hablar también de, no, la culpa es del pobre, no, la culpa es del rico, la culpa es del dueño de los medios de producción. No estamos donde estamos por culpa, sino por historia, por estructuras. Tú y yo hemos nacido donde hemos nacido y otros han nacido donde no había nada. La pobreza no es una característica de la persona, sino de las condiciones en las que vive esa persona. Esa es una idea profundamente marxista y profundamente humanista también. Si imaginamos un juego donde unos empiezan con 100 puntos y otros con 0, y los que tienen 100 puntos ponen las reglas del juego, ¿quién crees que va a ganar siempre? Hasta un niño entiende eso perfectamente. El adulto que lo escucha entiende otra cosa, que el capitalismo es ese juego. Y luego viene una parte que para mí es clave también, porque no querría criar un hijo cínico, ni un Salvador, ni un Che Guevara. Yo a mi hijo le diría, o a mi hija le diría, nosotros vivimos bien, y eso es una suerte. Nuestra responsabilidad no es salvar a nadie, ni mirar por encima del hombro a nadie. Es entender el mundo, ser críticos e intentar hacer que las reglas sean un poco más justas. No nos engañemos. Personas normales como nosotros solo podemos hacer esto votando. Que hagas una crítica marxista no te obliga a vivir con culpa, pero sí con conciencia. Que esto es una cosa que desde la derecha siempre echan en cara a la gente de izquierdas o a quienes vemos el mundo con una cierta visión marxista. Es que fíjate tú, mucho marxismo, pero conduces un coche de 40.000 euros, conduces el coche que ha hecho un señor que hace esto con el brazo. Mira, yo ya me he flagelado bastante en la vida, he flagelado a otros demasiado también, y creo que ya no es el punto este en el que quiero vivir. A un niño o una niña le diría algo muy sencillo. Podemos ayudar, podemos compartir. Cuando seas mayor podrás cambiar las reglas votando, sobre todo votando, para que no haya gente que empiece el juego con 0 puntos. Y a ti que me escuchas como adulto, te diría, apoyemos políticas redistributivas, apoyemos y exijamos nuestros derechos laborales. Todo esto, si ya se lo dijo Fran a esta mujer en la tele, no es ni de izquierdas ni de derechas, o no debería. Defender lo público no debería de ser de izquierdas o de derechas. Y desde luego hay una cosa que sí que creo que igual es más de izquierdas, no comprar el discurso del mérito como cuento de hadas. Es que yo estoy aquí porque me lo merezco. Bueno, estás aquí porque te lo mereces y porque has tenido suerte en la vida y porque has tenido un lugar en donde te pudieron pagar una carrera o lo que sea, o porque hay un sistema público que hace no sé qué. Sobre todo hay que reconocer que la pobreza es una decisión colectiva, no es un problema individual de la persona. Si un niño pregunta por qué un pobre es pobre, no está pidiendo lástima, está pidiendo la verdad. Y la verdad, aunque la digamos suavizada para que la entienda, es que un pobre es pobre porque vive en un sistema que necesita que lo sea. La pobreza no está en las personas, está en ese sistema. Lo que sí está en las personas es la posibilidad de cambiarlo. Ya os dije desde el principio que mi análisis era totalmente marxista y cierro pensando que es suficientemente marxista, pero no solo marxista. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast, casi 500 personas. Te esperamos en la comunidad privada en Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana, jueves.